¡Ya salió! Pero que lo quiero ver aquí con los Mugiwaras, tío. Porque ya salió. ¿Qué hago? 1 minuto 30 dura. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Se los pido, no me spoileen. Tenemos tráiler, tenemos tráiler. Lo quiero ver aquí, tío. Quiero ver a Puñetero Taz, tío. No me jodas. No voy a leer el chat, no voy a leer el chat. No entiendo por qué lo sacan antes. No entiendo absolutamente nada. Es una puta falta de respeto, hermano. Lo siento. Lo tengo que decir. Tienes a los Mugiwaras ahí presencialmente en Brasil para filtrártelo 5 minutos antes, tío. Joder, loco. No me hagan enfadar antes de ver esto. Yo sé que lo que estoy pidiendo es doloroso porque llevamos esperando 2 años, pero véanlo conmigo. Alto flow, ha dicho uno. Alto flow, We see Wednesday drive past Tyler and in that very really interesting if Wednesday had a Pase lo que pase, hermano, yo voy a muerte, tío. Me han cambiado la vida, hermano. Lo expliqué el otro día en directo y es la puta verdad. Me han cambiado la vida, tío. Mira dónde estoy, loco. No me vaciles, loco. No me baites, cabronazo. No me hagas esto ahora. Alto flow. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por disfrutar conmigo. Y si es la caída al fracaso, hermano, que así sea, hermano. Pero yo de aquí no me bajo. ¡Vamos, Dios mío! Dime que eso sí es original de la serie. Iñaki Godoy, Maqueño, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, and Todd Skylar. Llegamos, loco, llegamos. ¡Míralo! No estoy mirando el chat, me estoy mirando a mí mismo. Madre mía, qué pintas de puto friki fanboy tengo, tío. Qué orgulloso estoy. Vamos. No llores tú porque lloro yo. living my dream and I cannot wait for you guys to see the dream come to life. Ay, Dios, te quiero, tía, te quiero. To sail around the world with his nakamas. Nakamas, todo español, tío. And become the king of the ¡Vamos, coño! Who's up? Who's up? Who's one day I'm gonna be a brave warrior to sea. August 31st. El 31 de agosto al final. El 31 de agosto al final. ¡Vamos, cojones! ¿Qué septiembre ni septiembre? Enséñamelo, dámelo. Que mira la gente, loco. La gente está loca por esta serie, tío. One Piece. Que se van a sacar un selfie. La flota de los Mugiwaras es canon ya. Que no hay hype por esta serie. ¡Vamos, por Dios! Ever since I was a kid, ¡Ay, Dios! the sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. We're heading out to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long. ¡Ay, Dios, está ahí! ¡Ahí está! We've got each other's backs. ¡Qué raro, cabrón! All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Qué fumada de tráiler. Esto me gusta, esto me gusta. Esto se ve precioso, también te digo. Este tío, ¿quién coño? Me estaba asustando, joder. Esto es Goodbye Kansas Studios, 100%. Y esto es que me ha recordado tanto al arte conceptual que me he quedado como, ¿es el arte conceptual? No, no es el arte conceptual. Se me hacen raros los primeros planos estos, Todo se ha dicho. Pensé que sí iba a ver más antinatural el pelo de Nami. Este es el barco de Garp, que está muy guapo, por cierto. El barco de Garp está increíble. Me gusta mucho este plano. Y este también. ¿Ves? Que noto que le meten como un ojo de pez. Esto es igual. Coño, si está Zoro aquí con las 3 espadas, no me he dado ni cuenta, cabrón. Ni me he fijado. No es tan cantoso, tío. Vale, este es full body, que tiene el traje aquí blanco. Kobe igual. La puta madre. Lo que único que no me ha convencido es el parón que hace aquí la cámara. Como que han querido replicar el plano que hemos visto en el animanga, ¿no? El puño como ahí, y luego hace y se tira para atrás. No me desagrada, lo único que no entiendo es por qué lo han hecho tan lento. Hostia, que dice pistola goma goma. ¿Ves? No me estoy quedando con nada, tío. No me estoy quedando con nada. Los grandes guerreros nombran sus ataques finales. ¡Me cago en la puta! ¡Lo sabía! Digo, Luffy sí lo puede hacer. Luffy sí lo puede hacer. Porque Luffy es un personaje que engancha con eso. Hermano, ¿qué te digo? Me ha gustado. O sea, este está muy bonito. Esto está perfecto. Aquí se nota que esto lo han grabado. Lo que no entiendo es esta escena, cabrón. Esta escena me descuadra. Pero claro, es que tampoco podemos dar por hecho nada. Está con otra camiseta. Nos comemos un...
Sí, teorizamos aquí mucho. Por algún extraño motivo relaciono a que esto es en el principio del primer capítulo. Esto no tiene nada que ver, esto tiene más adelante. Pero me ha dejado descolocado, tío. Y hay realmente pocos cambios. Aquí noto como que hay una pantalla verde. No sé si a lo mejor el equilibrio de color, no sé qué. Fíjense que han puesto como las raíces un poquito más oscuras, lo cual le da el toquillo, en verdad. Está peleando solo con dos. De esto también hablé, que iban a aprovechar muchas escenas con Zoro peleando con dos espadas nada más para no dar el cante. Luego sale con la espada en la boca y yo ni me di cuenta. Mira, este Shanks, qué cojones, es que no me había ni fijado. Es que no me fijo, son muchas cosas para procesar. Me cago en la puta, me flipa. El traje lo han hecho exactamente igual. Pintado aquí como una caricatura. Es que lo han hecho perfecto. Qué raro es, no me parece Taz, tío. Qué pintas de mala hostia. Pues no lo han hecho tan fea. Yo me pensé que le iban a hacer más fea. Cuanto más lo veo, más me está gustando. Me estaba asustando mucho la primera vez que lo vi, ¿eh? No me he fijado ni en la banda sonora. Es que con eso se lo digo todo. No me he fijado todavía bien. Fiel va a ser de cojones. Me gusta la Villa Fuchsia. Es que este es el barco de Shanks. Cuanto más lo veo, más detalles encuentro, tío. Es brutal, ¿eh? Es que me mola, cabrón. Es que esto es One Piece. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a verlo en dibujo que verlo de pronto así choca, cabrón. Y te asustas, tío. De repente veo a Luffy con una camisa hawaiana diciendo quería ser pirata desde pequeño. Estaba tenso, loco. Se ve muy bien, tío. Me gusta mucho. Esto tiene que ser así. Este tío está colgado como una maraca. Y me pensaba que el peinado de Nami iba a ser mucho más irreal. Me gusta el feeling que hay entre los actores, todo se ha dicho. Luffy tiene el puño así, con el pulgar dentro. Luffy, ¿no sabes dar puñetazos, Luffy? Vas a tener que aprender hasta la saga en la que tienes que partirle el cráneo a Bellamy. He entrado a la defensiva porque era como, vamos a ver, este es el momento de la verdad. ¿Tendremos Lockdown al final? A lo mejor la han adelantado. Esto pueden haberla rodado para antes para darle este final a la serie, por ejemplo, ¿no? ¿Es un teaser? Es que ha dicho teaser. Me ha sentado como un tráiler. La verdad, cabrón, se ve realista. Lo que pasa es que, claro, esto está en contra de las leyes de la física. O sea, se está estirando, pero no es que esté como haciéndose estrecho a la hora de estirarse. Un poquito más fantasioso de lo que a lo mejor me esperaba el poder de Goma. También me ha dejado medio patinando por eso. Es que es muy complicado. Estoy tranquilo ya, cojones. Estoy tranquilo. Ya se me ha quitado el mal rollo. Lo bebo una última vez. Venga, hay que entender también que esto lo han hecho para los fans, porque todos los fans vamos a entender las escenas menos la primera de Luffy. Lo cual por eso creo que ha sido una mala decisión meter ese clip de Luffy tocando el Merry. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Han sacado más cosas? ¡Es igual! De lejos ya es la mayor pincelada que hemos visto de un live action de anime. Sí, Sanji no tiene las cejas, ya lo sabíamos. No puedes poner a un personaje con una ceja aquí a actuar dramáticamente porque queda rarísimo. Y con un ni te cuento. Vamos, demasiado memeable. De verdad se están poniendo tontos por las cejas y por... Ustedes han visto el trailer. Si me dices, mira, bro, no me convencen los efectos especiales, algunos planos. Sí, se acepta. Pero que me digas esa bobería cuando eso toma relevancia en Whole Cake prácticamente. Estamos hablando del capítulo del manga 800. Me gusta, tío, honestamente, tío. Honestamente. Bueno, aquí estarán escuchando que lo estoy viendo otra vez. Es Mr. 7. ¡Sí, es Mr. 7! ¡Ah! No es un pirata payaso, es Mr. 7. Rebaone Benko Osimore. ¿Algo más en lo que me haya equivocado? Que no sé, estoy todavía... ¿Cómo me he asustado con la mitad de las cosas, tío? Porque en ese momento me ha entrado el pánico. Desde que he visto a Iñaki así... Lo juro, tío, lo repetiré 1000 veces. ¡Ah, claro! Nami está peleando en la base de Morgan para adelantar la trama e introducir antes a Nami. Piensa que Nami aparece de forma muy fortuita ahí con Baggy. Realmente puede aparecer antes. No pasa nada. Vale, vamos a hacer una encuesta muy sencilla y muy fácil de entender. Yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Te ha convencido? No habíamos visto nada, habíamos visto póster. Realmente somos perfectamente válidos para dar una respuesta. Yo no voy a mentir. Yo quiero ser honesto. No supera mis expectativas tampoco a nivel de efectos. Las ha alcanzado con el bicho este, con el Rey Marino. Sería feo venir aquí y hablar diciendo, esto seguro que lo cambian, porque eso sí me parece un pensamiento un poco de querer tirar para el lado de que va a ir de loco. Mucha gente a lo mejor se pensaba que se lo iban a inventar todo y le sube la nota. Veo que están mucho sobre el 7. Yo le pondría un 6,5-7. Voy a ver cómo ha ido la votación. Un 87%, tío. A ver, a mí me ha convencido. Faltaría más, tío. ¡Oh! Esto me gusta. Uf, se me está quitando todo el mal rollo, ¿eh? Las dudas que está... Hermano, mira el fondo. ¿Por qué no me han puesto este plano? Es que está guapísimo. Esto sí me parece de un 8, de un 9, de un 10. ¿Sabes lo que te digo? Esto sí me parece un 10, loco. ¿Por qué no han metido este plano y han metido el plano así de cerca con el ojo de pez y con todo emborronado alrededor? ¿Qué me estás contando? ¿Tú a mí me pones esto y me vengo arriba? Y esto también está increíble, Nami, cabrón, ¿qué dices? Y esto está de loco, pero ¿por qué no me han enseñado esto en el tráiler, Madowens? El tráiler lo hicieron con las patas, sí, viendo estas imágenes, sí. Eso y que probablemente lo que estaban contando de que hay escenas modificadas y tal, me lo empiezo a creer. Porque esto demuestra más calidad que la mayoría de planos que hemos visto, tío. Más humanidad en la serie, ¿sabes? Los colores del tráiler están saturados. Coincido contigo, Soan. Yo aquí no estoy del todo de acuerdo con que esto sea... Porque a mí me parecen más las escenas, ¿no? Cuando le ponen el mandil de cocina, vamos. Pero puede ser que cambie de outfit todo el rato. Sí, me gustaría además. Estaría bien. ¿Cuándo crees que saldrá el tráiler? Pues no sé. Puede ser que en el 22 de julio. Sí, yo me esperaba a Roger también. Pero que ha superado las expectativas de un montón de peña, ya te digo yo que sí. Es que cuanto más lo veo más me gusta, porque menos extraño me parece todo. Aquí, por ejemplo, ya viéndolo en Netflix, tío, no veo yo tanto el efecto. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿30 ya? Mira, con el plato
de comida en la mano. No me había fijado en este mínimo detalle, ¿sabes? Desde que era un niño. Me gusta más el Luffy de latino, lo tengo que decir. Voy a ir a perseguir mi sueño. Pero es Iyaki. Es Iyaki. Iyaki ha hecho su propio doblaje. Pero honestamente, después de haberlo visto más veces, ya me he acostumbrado a ciertas cositas. Lo voy viendo más normal, entre comillas. Ahora sí que me convence mucho más, tío. A mí hay momentos que me han sacado. Y el que me ha sacado estaba en el segundo 10. Lo más justo es que yo también intente analizar qué fue lo que a mí me ocurrió. Voy a ver mi reacción. Voy a ponerme aquí. Fíjense mi cara como me quedo aquí congelado, tío, cuando veo ese clip. ¿Ves mi cara cómo se me quita la sonrisa, tío, al ver ese clip? All I need is a loyal crew. ¿Ves? Ahí ya como, ¿qué está pasando? O sea, he reaccionado para analizar todo lo que estaba viendo lo más rápido posible. E igual, con el siguiente tráiler voy a ser un poquito más casual, voy a verlo como un poquito más por encima y ya luego me paro a ver todo lo que quiero ver. Honestamente, ahora le pondría probablemente un 7,5. 7,5 hasta incluso 8. ¿Cómo ha cambiado mi opinión en base a estar tranquilo, verlo con más calma? Yo le pongo la vara alta. Soy crítico con esta vaina. ¡Hostia! ¡Espérate! Podría ser que Kaya, al ser la multimillonaria de la Villa Syrup, les dice, vete ahí y elige el barco que quieras. Eso explicaría por qué Luffy va y lo toca como si fuera la primera vez que lo ve. Que Luffy elige el barco. De todos los que ve, elige ese. Y que le dicen, pues este barco es un barco de recreo, tal. Esto no es un barco pirata. Y que él dijese, sí, una bandera negra y es un barco pirata. Porque además la escena de la bandera es justo después de salir de la Villa Syrup, es justo desde que tiene el barco. Lo haría más especial, de hecho. Le da más profundidad al barco como una cama más. También es verdad. El Merry lo elige a él y él lo escucha. Me mola mucho esa idea. Si esa es la idea que está detrás, voy a llorar mucho en esa escena. Y es nueva. Veríamos la reacción de los Mugiwara del resto de la banda cuando digan, a ver, el barco que has elegido, ¿qué? Y otros dicen, wow, qué chulo, ¿sabes? Y que fueran reacciones distintas. Luffy escogió a todos sus nakamas. No, yo sigo confiando. Yo lo que pasa es que quiero que sea un 10, no que quiero que sea un 7. Que es One Piece. Han visto mi habitación, han visto esto, han visto a lo que me dedico profesionalmente. Es One Piece. Por eso quiero que sea un 10. Porque quiero que esté a la altura de One Piece. Por eso le exijo un 10. Y por eso cada punto que le bajo me duele en el puto alma. No es porque vaya a venir menos gente a mi canal. Esto va a dar que hablar un montón. Y de esto van a estar hablando ahora los creadores de contenido 4 semanas porque no hay manga. No pasa nada. La toma de Luffy en baja calidad pierde un montón, cabrón. Me ha gustado mucho más cuando la he visto en Netflix. Ya les digo yo que está por encima de las expectativas de la gran mayoría de personas que hasta ayer se pensaban que esto era Dragon Ball Evolution. Que me quiera pintar a mí que esto es peor que Caballeros del Zodíaco, vete a verla, cabrón. Que lo peor de Caballeros del Zodíaco no son los efectos. Es el guión. Que es un desastre. Sea más o menos fiel, es lo de menos. ¿Cómo ha cambiado mi forma de verlo desde el puñetero mensaje? ¿Quién es? ¿Quién ha sido? Gracias. ¿Quién ha sido? Usopp-chan. Brother, gracias. Que por eso me ha asustado, cabrones. Porque he visto a Luffy y he leído en su mirada que es la primera reacción que tiene Luffy al barco y es como, ¿qué? Mientras escucho, siempre he querido ser pirata. ¿Qué? No me pegues estos sustos, Madowen. Yo esperaba un 8 y me pareció un 10. Oye, pues me alegro, tío. Recuerda que Luffy oye las cosas. Sí, sí, sí. Además, un buen flash forward si lo metes ahí. Yo esperaba un 10 y me pareció un 10. Joder, tío, pues me alegro. No es el live action que Gotan se merece, pero es el live action que Gotan necesita. La escena de Luffy estirándose, lo que me molesta no es el Luffy estirándose. Me mola bastante guay. El problema es que Alvida se queda así.